Hablando de Raúl Castro, me llamaba la atención, no sé si tenemos unas imágenes para mostrarles, cuando comenzaba a dar su discurso, Barack Obama, que subía al estrado, al primero que se lo encuentra es precisamente a Raúl Castro. Miren estas imágenes, después las voy a comentar. Mantiene unas breves palabras, muy sonriente, luego le da 2 besos a Dilma Rousseff. Está con nosotros Carlos Alberto Montaner, me están diciendo desde Miami. Carlos Alberto, un gusto estar con nosotros. Veíamos estas imágenes, me gustaría conocer tus reacciones y también te quiero decir algo que dijo Obama en su discurso. Y no sé si fue una relación directa porque hay organizaciones de derechos humanos que dicen que en Cuba hay varios presos políticos en estos momentos. Y dijo el presidente Barack Obama en su discurso, lo voy a citar, después quiero escuchar tus reacciones, Carlos Alberto. Dice, hoy en día hombres siguen encarcelados por sus pensamientos políticos. Hay líderes que muestran solidaridad con el legado de Nelson Mandela, pero no liberan a personas que están encarceladas por cuestiones políticas. Eso fue lo que dijo en su discurso Barack Obama. Adelante, Carlos Alberto, muy buenos días. Se suma a nuestra cobertura especial. Sí, yo escuché esa parte del discurso del presidente Obama y efectivamente eso era una referencia directa a lo que iba a encontrarse en la tribuna. Para él es un problema, hay que recordar que la cuestión cubana es un problema doméstico, como se dice en mal castellano, en los Estados Unidos. Es decir, forma parte de la política nacional y de alguna manera, aunque él sabe que va a saludar a Raúl Castro, por supuesto que se lo va a encontrar, que le va a dar la mano cortésmente, pero tenía que hacer una referencia como esa a la falta de libertades que hay en Cuba, porque no deja de ser una contradicción. Y la política está llena de contradicciones, no es la única, pero no deja de ser una contradicción que esté celebrando lo que fue una vida para la libertad como la de Mandela, alguien que se dedica de alguna manera en Cuba a perseguir a opositores y a condenar gente que tiene ideas diferentes. Hubo más de una referencia, hubo la referencia a quienes de alguna manera castigan a quienes tienen otros dioses o a quienes tienen o a quien decide amar a una persona distinta. Es decir, había por supuesto mensajes crípticos dentro de lo que decía el presidente Obama. Y yo me imagino que el gobierno cubano también debe haber recogido las indirectas del presidente Obama. Carlos Alberto, invito a esta conversación al profesor Emilio Viano. El profesor está con nosotros desde Washington, creo que está en Washington, profesor, no es así, muy buenos días. Me gustaría también conocer, no sé si escuchó lo que nos estaba comentando Carlos Alberto sobre estas alusiones que dijo el presidente Barack Obama sobre, mientras que hay algunos que están defendiendo el legado de Barack Obama, en sus países tienen presos políticos. Me gustaría conocer sus reacciones y a este formalismo cuando se daban la mano el presidente estadounidense y el presidente cubano en este tributo a Mandela. Adelante, profesor, buenos días. Bueno, esta es una buena oportunidad para líderes de todo el mundo que a veces son enemigos y no se hablan, de encontrarse, de darse la mano, tal vez de sonreírse. Si verdaderamente se ponen en el lugar donde Mandela tal vez se pondría, vale decir, magnanimidad, cordialidad, perdón, amistad y deseo de progresar para el bienestar de la gente de su país. Es una magnífica oportunidad para muchos líderes. Vemos ahí una colección de muchos que son enemigos, a veces enemigos acérrimos. Pensemos al presidente de Irán y al primer ministro de Israel, que se encontrarán en estos obsequios y otros. Claramente, el presidente Obama ha hablado de derechos humanos, ha hablado de libertad política, pero ahí también hay ironías, porque hay los que pensarían que los Estados Unidos, con su cárcel de Guantánamo, con sus cárceles secretas de la CIA, con sus drones, con su escucha y registro de
llamadas telefónicas y invasión de la privacidad de sus ciudadanos y de otros en todo el mundo, también no siempre cumple con sus propios ideales. Son las ironías de la política, son las ironías de la situación internacional, donde es fácil hablar de ideales, es fácil hablar con grande retórica, pero al final muchos países, cuando se encuentran en situaciones de su propio interés, se olvidan a veces de los mandatos de los derechos humanos internacionales, de su propia constitución y del bienestar de su propia gente. Carlos Alberto, me gustaría conocer tu reacción a lo que está diciendo el profesor Viano, precisamente que mientras el presidente Barack Obama habla de la falta de derechos humanos de algunos líderes, también dentro de su país, según el profesor Viano, hay situaciones que son realmente complicadas, que también el presidente estadounidense está en falta. Yo creo que tiene razón. Yo creo que la política está llena de contradicciones y Estados Unidos no está exento de esa conducta paradójica muchas veces. Hay que recordar, por ejemplo, que el basamento filosófico y moral, si alguno tenía, si se puede utilizar esa palabra en ese contexto, del apartheid era precisamente extraído de la experiencia norteamericana, de la superstición de que se podían tener dos razas que tenían vidas paralelas pero que no se mezclaban. Eso que era mentira y que ni eran paralelas ni mucho menos, sino que había una subordinación de la población negra en Estados Unidos hasta que logró erradicar la lucha por los derechos civiles. Bueno, eso sirvió de pretexto al apartheid sudafricano y se suele olvidarse, y era la primera democracia del mundo, de manera que es verdad lo que dice el profesor, es decir, no hay duda de que todos los países incurren en cierto grado de contradicción. Lo que pasa es que hay algunos que son, digamos, más contradictorios que otros y que hacen las cosas de una manera peor que otras. Por ejemplo, en el caso chino, bueno, China hay que invitarla, es una de las potencias más importantes del planeta, pero en China la opresión en el Tíbet, la opresión a las minorías, o no se sabe a cuántos, porque realmente nunca se han podido contar, de quienes tienen opiniones distintas, es algo contrario a lo que nosotros suponemos que es el espíritu de Mandela, y sin embargo los chinos estarán presentes en esa reunión, como lo está el gobierno cubano, que efectivamente también persigue a los opositores, y un día como hoy, que es el día precisamente el Día Internacional de la celebración de la existencia de los derechos humanos, es una gran ironía que el gobierno cubano esté hablando por boca de su presidente en un acto tan importante, pero estén simultáneamente persiguiendo dentro de Cuba a quienes defienden los derechos humanos. Eso es otra terrible contradicción, pero como muy bien decía el profesor, la política está llena de contradicciones y de, claro, como dicen en la frase en inglés, de extraños compañeros de cama.